¿Qué tal, amigos? Estamos en el segmento de finanzas personales. Estamos aquí afuera de los estudios de Primera Hora para variar un poquito. Y estoy muy bien acompañado, como siempre, de Elaine Miranda, una experta en finanzas personales. Elaine, bienvenida. Muchas gracias siempre. Ahora, el tema favorito de nuestro segmento es el tema de las deudas. Claro. El tema de las personas que tenemos a veces problemas lidiando con nuestras finanzas personales, que no conocemos muy bien cómo manejar nuestras finanzas, y hemos hablado de los problemas que eso requiere, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas de salud. También. Pero entonces, vamos a un tema que tal vez no hemos tocado anteriormente, y es cómo afecta tus problemas financieros en tu vida laboral, en tu productividad. O sea, ¿hay algún tipo de relación? Digamos, si yo tengo problemas financieros con que yo no me voy a desempeñar bien en mi trabajo, por ejemplo. Sí lo hay, y hay, es decir, para las personas que en sus casas, ¿verdad?, están escuchando eso y que piensan, no puedo pagar de repente esto, o el banco me está llamando, o tengo esta deuda, se pueden relacionar rapidito de que realmente la cantidad de horas que vos pasás pensando en eso y que no te permite concentrarte en el trabajo son muchísimas. Entonces sí hay una relación directa, pero además hay estudios que lo avalan, y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal hizo un estudio y decía que más o menos vos pasás pensando en tus problemas financieros alrededor de 20 horas a la semana. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínate que vos tuvieras una empresa, que vos sos un empresario, que tenés ahí, ¿verdad?, tus 10, 20 trabajadores. Imagínate que cada una de esas personas invirtiera el 20%, o sea, 20 horas de su tiempo pensando en sus problemas, y tal vez tu empresa está funcionando ahorita perfectamente. Imagínate lo que pasaría si esas 20 horas las invirtieran cada uno de esos trabajadores en ser más productivo o en ser más eficiente. Entonces, obviamente la empresa sería más productiva como tal, generarías más ingresos, crearías más desarrollo en el país. Entonces es como una bola de nieve, ¿no? Que no es nada más tu problema con el banco, es tu entorno laboral, es la empresa, es el país entero. Pero entonces, cuando vos decís de que son 20 horas las que le dedicamos a nuestros problemas financieros, ¿te referís a que pasamos pensando así, o sea, en la oficina? Exacto. En vez de estamos escribiendo un informe y de pronto nos detenemos y yo le debo a tal persona y qué voy a hacer, y en la casa tengo problemas porque mi esposa me regaña por esto, etcétera. Pero, ¿qué hay del tiempo que le dedicas a las deudas? Me refiero a las vueltas que tenés que dar a la resolución de las deudas. ¿Eso se suma a esas 20 horas o es parte de las 20 horas? Mira, el estudio no te lo aclara, solo te dice que más o menos el tiempo que vos invertís pensando en ese problema, no habla de la resolución, es más o menos eso. Pero imagínate algo sencillo, vos ahorita, ¿no? Vos me estás entrevistando ahorita, ¿y qué pasaría si en lugar de estar poniendo atención a lo que te estoy diciendo, vos estás endeudado? Entonces vos ni idea de lo que te estoy diciendo, vos estás pensando, el banco me acaba de llamar, tengo 20 llamadas perdidas, ¿cómo voy a hacer para pagarle? Eso es en tu trabajo particular, pero igual cualquier otra persona, alguien que trabaja en el mercadeo, en lugar de estar siendo creativo, por ejemplo, podría estar pensando en eso. Un contador. Ajá, es que eso es otra cosa, perdón, el contador, el ejemplo del contador. El ejemplo del contador, imagínate que está en cierre y que tiene hasta el día 5 para entregar los estados financieros, y llega el día 4 y él ni siquiera ha empezado a hacer un estado de resultados porque está pensando en su economía personal. Es que lo que se me ocurría, antes de que te interrumpiera tan cruelmente, es que también cuando uno tiene problemas financieros, anímicamente o sea, el desempeño, se te golpea el ánimo, entonces no se te ocurren buenas ideas. Así es. No sos igual de ágil, no sos igual de rápido para resolver las cosas, y definitivamente, por ejemplo, en nuestro trabajo que requiere un poco de creatividad, de parir ideas de vez en cuando. Y estar animado. Claro. Correcto. Cuando tenemos problemas así es muy difícil. Así es. Muy difícil, y a veces hasta se te nota. Ahora, ¿qué tanto las empresas en Nicaragua se preocupan porque sus empleados estén bien con sus finanzas? Fíjate que yo creo que todavía no le han dado al meollo del asunto, no se han percatado de lo importante que es tener empleados con vida financiera sana, no nada más por el bienestar de los empleados, sino también por el bienestar de la empresa, pero creo que cada vez más y más se van percatando del problema. En el momento en que, por ejemplo, los bancos empiezan a llamar y quieren congelar salarios porque los empleados están endeudados o deben tal o cual cosa, entonces ya le quitaste tiempo a la de recepción para atender la llamada, ya le quitaste tiempo a la de recursos humanos para atender eso, y también es cómo resolves el problema, y obviamente el empleado por sí solo también está estresado. Muchas instituciones financieras tienen política y a veces hasta obligaciones de que los empleados tengan vidas financieras sanas, porque entonces se pueden dar otro tipo de cosas. Yo te comentaba hace un rato que yo en las 2 empresas que he trabajado en Nicaragua, y tal vez es mera casualidad, pero en las 2 han habido casos de robo.
robos, robos que le han robado de los fondos de la empresa. Que han robado de una u otra manera, ¿verdad? A través de contabilidad, a través de que sí, yo soy de logística, encargo esto, pero después no se lo entrego a la empresa, me lo quedo, lo vendo por otro lado. Y entonces, en un caso fueron $1.000.000, es decir, no estamos hablando Wow. de De $1.000. de vinagritos, Exacto. o de frullas, o de y en centavitos. otro caso fueron como $250.000, una cosa por el Wow. estilo. Entonces son cantidades grandes y que hay que tener cuidado. Lo otro que yo he visto y que me lo han comentado las personas por sí solas y también la gente de recursos humanos cuando me buscan para hacer charlas y talleres, es que mucha gente en su desesperación por salir de deuda y que no tienen cómo pagar, quieren renunciar. Entonces renunciar y con la liquidación vos pagas la deuda. Y la pregunta siempre es, perfecto, pagas la deuda y cómo vas a hacer para vivir el resto de meses. Porque en Nicaragua tampoco es fácil encontrar trabajo. Es decir, no es como que renuncias aquí hoy y mañana vas a encontrar trabajo en otro lugar. Pero es que entonces, si sos capaz de tomar decisiones así de radicales y así de drásticas, es porque entonces el estar mal con tus finanzas te nubla el juicio, te afecta el juicio. La desesperación la misma desesperación. Entonces, vuelvo a lo primero, pues entonces, si yo no siento que ahorita las empresas realmente se estén preocupando por el bienestar financiero de sus empleados. He visto casos como, por ejemplo, cuando te contratan a vos y vos llegás, das charlas, vos me has contado de la experiencia que has tenido con las empresas. Pero entonces, ¿qué es lo que deberían de hacer? O sea, ¿cuál es el paso principal que deberían de tomar los gerentes para que los empleados no lleguen a este nivel? Primero, aceptar que sí influye, que la situación financiera de cada una de las personas va a incidir no nada más en el estado de ánimo de la persona, sino en la productividad que como empresa tenés. Y entonces como gerente o como dueño de la empresa, desde ahí te tiene que importar, aunque la persona suponete que no te importa, como empresa eso te tiene que importar. Una vez que vos aceptás que eso es importante y que te importa, entonces tenés que ver cuál es la situación que tienen los empleados, porque pueden haber muchas cosas, no puede ser gente que esté endeudada con prestamistas. Ayer me reuní con una familia, por ejemplo, que le debían a 3 prestamistas diferentes del 20 al 30% mensual. Es un montón de plata, entonces es eso, es la tarjeta de crédito o son las compras, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que llega y que te vende de quincena en quincena y vos vas agarrando y cuando te das cuenta le debes el 50% de tu quincena a esas personas. Entonces identificar cuál es en general el problema que tienen los empleados y después es buscar cómo ayudarlos, no nada más por ayudarlos a ellos, sino porque también estás ayudando al desarrollo de la empresa y al desarrollo del país cuando vos haces eso. Entonces ellos toman conciencia, ponerle que tomamos conciencia de que es importante, ¿qué más pueden hacer? Ok, ver cuál es el problema, como te digo, en específico es que no están ahorrando, es que están gastando de más, es que están endeudados y buscar ayuda. Es decir, yo hago eso, pero me imagino que también pueden haber otras personas que lo hagan y siempre, o sea, dar charlas, dar talleres, algo tan básico como un libro, es decir, pero sí se les puede ayudar, sí se les puede apoyar con eso. Hablando, siendo abogado del diablo, por así, había un diplomático británico que él decía que a las empresas les convenía que sus empleados estuviesen en deuda, precisamente por la desesperación en la que están, porque un empleado endeudado es mucho más difícil de que te ponga peros. Claro. Le puedes decir, él va a necesitar el trabajo sí o sí, entonces hasta le puedes bajar su salario y él casi que no te va a decir nada. Pero creo que definitivamente las consecuencias a largo plazo de un empleado de ese nivel son muchísimo peores y a nadie le conviene. Exactamente, y además que en el nivel máximo de desesperación, como vimos, igual hay gente que sí está renunciando. Entonces no es cierto que la persona se va a quedar ahí solamente porque esté endeudada. Después de cierto nivel es probable que ni siquiera pueda con eso. Y yo he recibido casos y correos de gente que incluso dice, es que ya no quiero seguir viviendo. Y sí te pueden terminar quitando la vida y eso le tiene que importar a todo el mundo. Bueno, definitivamente muy importante el tema. Elaine, me gustaría que le compartiera a nuestros televidentes información sobre tu página web, donde están todos tus artículos. Pueden entrar en www.plataconplatica.com y en Facebook también como Plata con Plática. Bien, este ha sido el segmento de finanzas personales. ¿Te gustó el lugar donde lo hicimos? Me gustó, lo podemos volver a hacer aquí la otra semana. Volvamos así la próxima semana, Okay, me parece. Trato hecho. Nosotros vamos a continuar con muchísimo más en Primera Hora.